Y vamos a estar inclinando nuestro rostro ahí, vamos a adorar el nombre del Señor y vamos a colocar la prédica de esta mañana en la grandeza de nuestro Dios. Así que así como está sentadito, incline su rostro en señal de reverencia y vamos a estar orando para que Dios siga hablando a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque tú eres Rey maravilloso, bueno y piadoso con nuestras vidas. Gracias, Señor amado, porque has derramado tu sangre por nosotros y hoy nos permite poder venir a aprender de tu palabra. Señor, reciba esta predicación de esta mañana de parte de nosotros como pecadores, Señor, y que podamos ser instruidos por ella. Que sea tu palabra hablando a nosotros y que el Señor nos permita abrir nuestro conocimiento y nuestras ganas de conocerlo cada día más a Él. Señor, gracias por los presentes, porque el mensaje es para los presentes, para aquel que ha dispuesto poder estudiar la palabra en este momento. El Señor nos permita entonces poder abordar el tema de hoy y poder, Señor amado, salir instruidos a hacer lo que Dios ha mandado a cada uno de nosotros. Amén y amén. Antes de que abran sus Biblias, el pasaje que vamos a leer el día de hoy, quiero recordarles que en este mes de enero hemos estado estudiando temas de eclesiología. ¿Qué es la palabra eclesiología? Para que no nos enredemos con la terminología. En pocas palabras, son temas que le incluyen a usted que hace parte de una congregación de personas. Eclesiología o eclesia o iglesia no es un lugar físico como tal, no es una pared, es una estructura, no es una casa como tal, sino que iglesia es la unión de varias personas con un tema en común para hablar. En sí eso significa la palabra eclesia, ¿sí? Así que cuando usted hace parte de un grupo, de una iglesia que estudia la palabra del Señor, tú eres parte de esa eclesia. Y hay temas que le competen solo a hermanos de esas congregaciones como tal. Cuando usted mira la Biblia como tal, vamos a encontrar que hay dos términos usados para hacer parte de lo que es la iglesia. En el Antiguo Testamento no se habla de eclesia, a pesar de que hay un libro, Eclesiastés. El tema o el título del libro Eclesiastés es mensaje a la iglesia, no mensaje al pueblo, pero se le nombra en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento también usamos el término el pueblo de Dios, pero hay un término que más se utiliza. ¿Cuál es el término? Iglesia. El término iglesia. Somos parte del pueblo de Dios, pero hacemos parte de una iglesia como tal. Tenemos que también hacer claridad de que cuando hablamos de iglesia hablamos de dos tipos de iglesia. El primero que hablamos es de la iglesia invisible. La iglesia invisible. La Biblia va a nombrarnos que hay un pueblo de Dios, que hay una iglesia invisible. Tú haces parte de esa iglesia si has nacido de nuevo y eres parte del cuerpo de Dios, eres miembro de su cuerpo como tal. Eso lo enseña la carta a los Corintios, por ejemplo, que más adelante lo estaremos estudiando, la carta a los Efesios, la carta a los Gálatas, Pedro, Juan, todos hablando del mismo tema. Somos parte de esa iglesia universal. La palabra que nosotros deberíamos utilizar sería la palabra católicos. No debería asustarse por eso, ¿sí? Porque eso significa iglesia universal. Usted hace parte de una iglesia universal que estaremos un día reunidos con el Señor. Pero también debes hacer parte de una iglesia local como tal. Local. Ahora, si tú no eres parte de una iglesia local, no eres parte de una iglesia universal. ¿Sí me hago entender el asunto? Muchos cristianos hemos llegado a pensar que podemos pertenecer a la iglesia universal, a la iglesia invisible de Dios, sin necesidad de hacer parte de una iglesia local. Ese cristiano no ha entendido el nacer de nuevo.
En pocas palabras, no ha nacido de nuevo si a nosotros se nos ha colado esa terminología. Algunos cristianos, entre comillas, o cristianos que están teniendo, ha sido nublado su entendimiento, llegan a pensar, a decir, yo no me congrego a alguna iglesia, no lo hago de congregarme en una iglesia porque es que no quiero tratar con las demás personas, pero sí con Dios. Y como se dieron cuenta el año pasado, en los términos que usamos, no puedo tener una relación con Dios si no tengo una relación con los demás. Así que es necesario que usted pertenezca a una iglesia local. Y debe ser local, debes pertenecer a ese lugar. También está mal aquellos cristianos que la pasan brincando de iglesia en iglesia, brincando y brincando, y a medida de que reciba algo de ahí, se queda ahí, pero va y recibe en otro lugar, otra parte. No puedes hacerlo tampoco de esa manera. Una cosa muy diferente es que usted de pronto cambie de ciudad y unos días está de vacaciones y quiere ir ese domingo a una iglesia, que deberías hacerlo, pues vaya y busque una iglesia cercana y congréguese. Eso no le impide poderlo hacer. Pero usted debe ser claro que pertenece a algún lugar. ¿Cuál lugar perteneces? Pues bueno, puede ser este lugar, como puede ser otro lugar también, pero debemos pertenecer a una iglesia local. Esto lo estaremos aprendiendo este año. Así que cuando hablamos del tema de eclesiología, es todo esto que acabo de decir. Es decir, bueno, pertenezco a un lugar. ¿Qué deberes y qué derechos tengo en ese lugar? Y lo otro más importante, ¿para qué estoy en ese lugar? ¿Cuál es el objetivo de estar en ese lugar? Bueno, eso es lo que hemos estado abordando. El primer domingo del mes estuvimos abordando desde Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18, y nos enfocamos de lo que nos ha enseñado la palabra respecto a la información que hemos recibido y cómo esa información debe causar en nosotros una transformación. Todo debe causar un cambio, y eso se ve a través del testimonio. En pocas palabras, la iglesia que está siendo instruida en la palabra es una iglesia que debe irse transformando a medida del conocimiento que está recibiendo de la palabra de Dios. El segundo domingo, o sea, hace 8 días, estuvimos hablando de la cita de Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8. Ahí el tema que habíamos titulado era combatiendo el orgullo. Y uno de los problemas que tienen normalmente las iglesias es la forma como cada uno de nosotros pensamos de forma individual. Es un problema serio de toda iglesia. ¿Sí? Es un problema que, si usted se fija y lee la carta de Hechos o el libro de Hechos, vas a encontrar que la iglesia ya en el capítulo 6, 2 años, 3 años después de la muerte del Señor Jesucristo, ya tenía problemas y ya tenía división y ya empezaron a tener roces entre los hermanos. O sea, inmediatamente se empezó a predicar el evangelio a todas las criaturas, ya hubieron roces. ¿Por qué? Muchos de ellos por causa del orgullo. Encontramos a una Ananías y una Zafira, ¿se acuerdan de ellos? ¿Cierto? Lo que hace que ellos pequen delante de Dios es que el orgullo. Mientras Bernabé había dado de su herencia con mucho amor, sin ningún tipo de pensamiento, ellos sí querían ser exaltados, como vieron que fue exaltado Bernabé, pero hicieron algo indebido delante de los ojos de Dios. Orgullo en él. Ese es el asunto que a veces nosotros tenemos un serio problema como iglesia del Señor. Hay que combatir ese tipo de asuntos. Así que nosotros tenemos deberes delante del Señor justamente para combatir el orgullo. Cuando yo sirvo a los demás, cuando yo ayudo a los demás, estoy combatiendo el orgullo. ¿Sí? Yo le he dicho muchas veces a los jóvenes, generalmente les hago esta pregunta: dígame una carrera universitaria, una carrera profesional que no sea pensando en el otro. Díganme una. Van a encontrar que no hay una carrera que solamente sea para tu propio beneficio, sino que es para el beneficio de los demás. Justamente de eso trata justamente la palabra del Señor. Y en el texto que veíamos cómo la iglesia debe servir a la obra del Señor, con las habilidades
que ha nacido de nuevo, ha entendido que a algo Dios lo puso a hacer en la iglesia del Señor. No hay solo unos ministerios. Lamentablemente, como leemos la lista de Romanos capítulo 12, la lista de Efesios capítulo 4, la lista de Primera de Corintios 12, creemos que esos son los únicos dones que tenemos en el Señor. Pero las listas es simplemente eso, unas listas nombradas. Pero la palabra que más se utiliza ahí en las tres listas, es justamente hacemos parte de un cuerpo. Ese es un ministerio. Pertenecemos. Una función tenemos para hacer. ¿Hay una parte de su cuerpo que no te sirva para nada? Pregunto, de tu propio cuerpo, ¿hay una parte de tu cuerpo que no cumpla ninguna función para usted? Algunos dicen que el apéndice, ¿cierto? Algunos han dicho, en unas décadas atrás, algunos hablan de las amígdalas. ¿Sigue bien la palabra? Amígdalas. Es como lo dijo Elizabeth. ¿Sí? Otros han dicho que el dedo pequeño del pie, el dedo chiquitico, a esa bola de carne que tienes a un lado de tu pie derecho y de tu pie izquierdo. No, todos cumplen una función. Lo mismo usted y yo. Eso hemos abordado hasta el momento. Hoy vamos a hablar de otro tema respecto a lo mismo y lo he titulado Sin perder el rumbo. Y no voy a hacer una enseñanza propiamente como tal, pero sí voy a hacer una serie de preguntas que quiero que usted se conteste en esta mañana, o intentemos contestar cada uno de forma individual. ¿Por qué la iglesia debe tener claro para dónde va? Es la primera pregunta. ¿Por qué la iglesia debe tener claro para dónde va? Otra pregunta. ¿Cuál es su razón de ser de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la congregación, de la iglesia como tal? ¿Es una razón social? ¿Es un club? ¿Es un lugar donde se ofrecen shows? ¿O qué es? Bueno, eso es lo que debemos contestar. Otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo primario de esa iglesia? ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Lo sabemos? ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Cuál es el objetivo primario de la iglesia? Bueno, enseñar, por ahí vamos. Mary, está que se habla. Un objetivo primario de la iglesia. Van todos los Carlos para que lo escuchen los demás. Principal, darle la gloria a Dios. Principal objetivo. Principal objetivo. Ese es darle la gloria a Dios. Y lo estaremos viendo de parte en esta mañana un poco. Al pertenecer a una iglesia, a una eclesía, ¿qué debemos o qué demanda ella de nosotros? ¿Qué deberes tenemos y qué demanda ella de nosotros? Bueno, puede ser. Muy bien. Otra pregunta. ¿Quién es importante en la iglesia? Muy bien. Otra última pregunta. ¿Me siento parte de un grupo en la iglesia? ¿Me siento parte de una iglesia? ¿Hago parte de una iglesia? Bueno, a eso vamos a apuntar el día de hoy. Y vamos a apuntar a hablar, ¿cuál es el rumbo de una iglesia? ¿A dónde vamos a conducirnos? Sabemos que hemos nacido en un punto A, que cuando Dios nos llamó estamos en un punto A y que vamos a un punto B. Pero en el intermedio de ese punto A, ese punto B, hay algo que debemos aprender a hacer todo el tiempo. El rumbo de la iglesia está ejecutado desde el mismo principio de la creación de todas las cosas. Y a eso nos invita la palabra del Señor. ¿Cuál es el rumbo que tiene una iglesia? ¿Qué rumbo tiene usted como individuo que hace parte de una congregación? Así que la forma que lo quiero abordar hoy es recordándonos el punto B. O sea, ¿dónde vamos a llegar? Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia hoy en día es que no sabe para dónde. ¿Sí? ¿Para dónde? A mí me encanta el ciclismo y me encanta sentarme a ver las transmisiones de ciclismo de la Vuelta a Italia, Vuelta a Francia y Vuelta a España.
pero cada una con su nombre propio. Y usted sabe que en el día 1 ellos tienen 21 días para recorrer a algunas de ellas hasta 2.500 kilómetros. 21 días para andar toda esa distancia. El ciclista sabe el primer día que se ha preparado varios meses, varios tiempos, física y mentalmente para correr toda esa distancia. Unos de ellos saben que corren para llegar a la meta a ser el primero, el mejor de todos. Pero muchos de ellos saben que su meta no es ser el primero, sino saben cuál es, llegar a la meta. ¿Sí estoy claro con eso? Cuando vemos el ciclismo es así. Cada equipo tiene algo que le han llamado los capos, ¿cierto? Que es su líder, que es su mejor hombre más fuerte. Pero eso no significa que el resto de sus otros 6 o 7 compañeros, dependiendo de la carrera, no tienen ningún tipo de función o que son sus principales contrincantes. Sino que al contrario, son los que ayudan a ese capo para llegar a la última carrera de todas y poder cruzar la meta final. Si usted mira la última carrera de esas que ellos hacen, en la última etapa que hacen, ¿se ha visto que sacan hasta champaña? Y toman champaña en el recorrido de los 100 kilómetros o dependiendo. Y están todos contentos. Ese día no corren para ver quién es el mejor, sino que ese día corren y disfrutan de sus compañeros y de aquellos con los que hicieron parte de esa carrera. Están ¿qué? Felices, todos ellos, porque lograron llegar a la meta. Pero si ese corredor no tiene la meta visible, no podrá llegar. Tuvimos la fiebre de Nairo y le iba mal en una carrera, muchos decían, uy, que se retire, que se vaya para la casa, ese no sirvió, que venga el otro año. No, para muchos de ellos no era cuántas horas llegaron tarde, sino poder cumplir la meta. El cristiano, como el ejemplo que acabo de tomar, también debe saber a dónde va tu adoración y cuál es el punto B o el punto final al cual llegar. Para eso quiero usar un capítulo de la Biblia muy conocido, pero tratado muy mal a veces. Por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. Ahora, cuando uno dice Apocalipsis, usted no se asuste, ¿no? Para hablar sin perder el rumbo, es importante analizar un tema escatológico. Escatón, ¿qué significa? El final de los tiempos. Muchos de nosotros, por el miedo de hablar del final de los tiempos, la gente se le olvida, o a cada uno, a esta iglesia se le olvida, ¿para dónde vamos? Por eso nos llenamos muchas veces de actividades, nos llenamos de muchas otras cosas para mantener a la gente entretenida, pero no les estamos mostrando para dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, dónde vamos a estar. Cuando yo el domingo pasado yo hacía una pregunta. Todo humano se hace una pregunta: ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Pregunta existencial. El cristiano no debería ni titubear en contestarlo. Somos creados ¿para qué? Alabanza de su Dios. Y a eso debemos llegar. Para hablar la meta, esa parte de no perder el rumbo como iglesia, quiero que veamos detenidamente el Apocalipsis capítulo 5, y vamos a estarlo leyendo a medida que lo estemos estudiando ahí de forma parcial. Hoy no he preparado una prédica, una enseñanza basada en puntos. El objetivo de leer este pasaje no es que usted entienda para qué son los cuernos, no es para que usted entienda qué tipo de simbología está utilizando el apóstol Juan cuando está escribiendo esto, sino el objetivo de por qué está escrito. Y si tú te ves ahí. Así que vamos a leer primero los primeros 4 versículos. Y voy a pedir por favor a Santiago que esté muy pendiente porque estaré ahí los dos ahí predicando. ¿Listo, Santiago?
El primer versículo, ¿qué dice? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En la primera parte encontramos un problema. El apóstol Juan está viendo una visión, perdóneme la redundancia que utilizo ahí. Y Juan tiene que escribirle a las iglesias de Asia Menor, y les escribe a ellas toda una revelación y usa toda una terminología simbólica para hablar del final de los tiempos y para hacernos a nosotros unas imágenes de algo claro para que podamos entender el final. Ahora, la explicación del apóstol Juan ahí no es tratar de nosotros de dibujarnos lo que vio, porque estoy completamente seguro que lo que él escribió ni se parece completamente a lo que veremos cada uno de nosotros. Pero él está tomando un lenguaje simbólico para analizar sobre nosotros un tema en específico que estaremos viendo en esta mañana. Encontramos en estos primeros versículos un problema. Llegará el final de los tiempos y habrá unas ordenanzas dadas por Dios que se deben ejecutar al final de los tiempos. Hay un libro que se encuentra como sellado. Un libro donde están los decretos de Dios, donde está el tiempo final de las ordenanzas de Dios para toda su creación, para todo lo que existe. Y hay un tiempo para eso. Pero Juan quiere leerlo, los ángeles quieren leerlo, pero nadie es digno de abrir ese libro. El primero que encontramos en el problema es que cuando hablamos de los decretos de Dios, estamos hablando de un tiempo donde Dios va a derramar su gracia soberana sobre todo, pero también derramará su juicio soberano sobre todas las cosas. En ese tiempo encontramos entonces que ninguno de nosotros nos podemos presentar delante de Él dignos para recibir sus decretos. Ninguno de nosotros, nada de lo creado, puede tener la fortaleza suficiente o el mérito suficiente para poder decir: puedo hacer parte de este asunto. Eso debe ser claro para usted y para mí. Muchas veces cuando la iglesia pierde el rumbo del asunto, les empezamos a enseñar a la iglesia: tú puedes, tú logras, tú cambias, tú eres esto, tú eres lo otro, para ser la persona que se sienta ¿qué? Bien, ¿cierto? Y sobre todo que se sienta que Dios lo necesita a Él. No sé si me hago entender. Uno de los problemas que encontramos en estos 4 versículos es justamente eso: ninguno de nosotros somos dignos. Así que tus méritos, mis méritos, no serán presentables delante de Dios, no serán suficientes delante de Dios para ganarnos un mérito delante de Él. ¿Sí soy claro con eso? Así que debemos enseñar en este punto A al punto B que vamos a llegar a la iglesia algo claro: somos pecadores. Necesitamos de un redentor, que lo vamos a ver inmediatamente, porque nosotros no nos podemos redimir a nosotros mismos. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no somos dignos. Y esto debe ser claro para cada uno de nosotros. ¿Quién es digno? Versículos adelante. Siguiente versículo. Versículos 5 al 8.
¿Qué encontramos en eso? Vean, ¿qué vamos a hacer breves hoy? Bueno, espero hacerlo breve. Juan encuentra un problema, ¿cierto? Dice el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, ¿qué? No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra, por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en la primera parte, el problema. Pero en esta encontramos quien cumple las características dignas de desatar este libro. ¿Quién es el único que cumple esas características según lo que leímos? Vuelva al versículo 5, Santiago. ¿Quién cumple las características? Mire, al ver el problema, Juan llora. No hay nada digno para eso. Juan tiene una congoja en su cuerpo. Algo marcha mal. Y no creo que Juan estaba tratando de ser curioso. No creo que el asunto sea de curiosidad de parte de Juan, de ver qué se encuentra en ese libro. Como cuando tú recibes un paquete de algo, te llegó un paquete de alguna empresa y tú tienes esas ganas de abrirlo con esas ansias, ¿sí? Con esas ansias profundas de abrirlo, y lo único que quieres saciar es tu curiosidad. No veo a Juan en esa perspectiva. Veo a Juan es quien abre para ver en la parte final de lo que Dios tiene preparado para su creación. ¿Qué es lo que Dios tiene al final? ¿Para qué Dios lo había llevado a ese momento? ¿Y para qué Dios nos lleva a nosotros a ese momento? Claro que encontramos ahí en este libro de Apocalipsis, de Revelación. ¿Qué encontramos? Bueno, pero el anciano que se acerca, uno de los 24 ancianos, no sabemos el nombre de cuáles y no lo vamos a explicar. Estaba viendo estos días mensajes sobre eso y algunos han colocado, es fulano de tal. No. Aquí no dice quién. Pero él le deja claro algo a Juan. ¿Qué le deja claro? No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Había una persona que desde el principio de todo lo creado, desde la eternidad pasada de Dios, Dios había decretado que debía ser de esa manera. Ahora, ¿por qué digo esta frase? Después de la coma dice la raíz de David. Ahora, ¿quién fue primero para nosotros? ¿David o Jesús? Cronológicamente, ¿quién? David. Pero cronológicamente. Porque la raíz de David, ¿quién es? Es Jesús. Fíjese ahí nomás el asunto, ¿cómo lo explica? Pareciera que Juan se hubiera equivocado. No, para nada. Jesús estaba desde antes de toda la creación. Cristo, el Redentor, estaba desde antes de todo lo creado y había sido preparado precisamente para este momento. El anciano lo tenía claro. El problema es que nosotros lo tenemos claro. Sabemos que el único Redentor, el único preparado para abrir estos sellos finales de la obra del Señor, de gracia y de juicio que vendrá sobre todo lo creado, solo es uno. Y la Biblia había narrado que debía ser de la descendencia de Abraham y que debía ser del linaje de David, de la tribu de Judá, de la tribu de Judá. Ahora se presenta ahí como un león, ¿cierto? He aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para ver el libro y desatar sus sellos. Es
aquel Rey de Reyes, como lo estamos viendo estos días, los martes en Mateo. Él es el único digno de enseñarnos verdaderamente su palabra. Ese es el motivo de tu adoración, es el motivo de mi adoración. Es a eso que nos invita la palabra del Señor para poderlo hacer de esa forma. Siguiente versículo. No solamente lo presenta como un león. Dice el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué característica, qué tiene de parecido entre un león y un cordero? ¿Qué tienen de parecido? ¿Hay parecido en características físicas? No. ¿De razón de ser? Tampoco. ¿Cierto? Uno muestra su majestad, su poderío, su grandeza, ¿cierto? Su feroz. Y el cordero es totalmente todo lo contrario, ¿cierto? Muestra humildad, muestra mansedumbre, pero aquí lo presenta como inmolado. Ese cordero cumple una característica que tal vez nosotros no la tenemos clara en nuestros días, pero Juan la tenía clara, nosotros debemos tenerla clara. Es justamente, era un cordero el que se usaba para la propiciación. Era un cordero que había sido preparado por un año, apartado, protegido por aquel que lo iba a presentar como sacrificio de sus pecados. Y la palabra que se usaba es la palabra inmolado. ¿Sabes qué significa inmolado? Sacrificado con dolor. Con dolor. Sacrificado con dolor. Cuando una persona iba a presentar la ofrenda al Señor por el sacrificio de sus pecados, llevaba ese cordero, pero ese cordero no podía ser muerto de la manera que él no llorara, que él no gimiera por su dolor. No sé si me hago entender. La mejor manera, los que han picado ganado saben que es introducir por el lado de la aorta un cuchillo y mandarlo directamente que rompa la aorta y el corazón, y es la manera más rápida que un cordero o un animal muera. No sé si usted, por favor, con lo que acabo de decir. Creo que usted se ha visto, ¿cierto? Es de esa manera, no es la manera que llaman picar, ¿no? Pero si lo llegaran y lo cogieran y le abrieran el cuello, él moriría por desangrado como tal, y la muerte sería mucho más lenta, produciría dolor. Y aquí está usando como inmolado. ¿Por qué como inmolado? Porque pasó la muerte, pero ¿qué? ¿Pero qué? Pasó por la muerte, pero está muerto. Mire, hermanos, nosotros, vuelvo y digo, hemos perdido de vista, claramente, hemos perdido de vista qué función cumple Cristo para tu vida y para mí. ¿Qué función cumple Cristo para la iglesia? Porque es que a veces molestamos y decimos que cantarle a Cristo. Porque Él es el Cordero que fue inmolado, que murió, que pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados. Algunos solamente hablan de pecados, delitos no. Pero en la carta de Pablo a los Efesios dice por nuestros delitos y pecados. Delitos y pecados. Por todas las injusticias que tú has hecho y por todos los pecados que usted ha derramado, que yo he derramado. Y Él muere por nosotros. Pero ese cordero que fue inmolado no lo podemos ver solo como mártir de nuestra vida, como alguien que murió por causa de nosotros, sino que también venció la muerte. Venció la muerte. Por eso la frase que utiliza ahí es como inmolado. Ahora, una iglesia que ha perdido el rumbo es una iglesia que no se acuerda para qué murió Cristo. Una iglesia que se le olvida lo que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 5 es porque ha dejado de predicarse sobre Cristo. Se ha empezado a hablar más de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer.
hacer? ¿Qué le pedimos a Dios? ¿Qué lista de cosas le vamos a pedir al Señor todos los domingos? ¿Cómo me arreglo y cómo me visto para servirle al Señor, para recibir algo a cambio de Él, como un trueque, como a veces nosotros lo presentamos? Una iglesia que tiene el rumbo claro sabe que Cristo murió y pagó por esa iglesia, por esa congregación, por cada individuo de ellos. Pero que no solamente murió, sino que resucitó por nosotros para que un día podamos estar allá presentes. Como lo vamos a ver a continuación. Siguiente versículo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Tenía el poder para presentarse y tomarlo. ¿Quién tenía los méritos suficientes para tomar ese libro en su mano? ¿Quién tenía ese libro? Jesús. El único que tenía el mérito. Es el único que cumple ese mérito suficiente. Versículo 8. Y cuando fue tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Cuando vieron ese cordero ahí, con ese león ahí, recibiendo ese libro, pudiendo quitar cada uno de esos sellos, de esa parte de esos decretos finales de Dios, ¿qué hicieron los ancianos? ¿Qué hicieron ellos? Postraron. ¿Qué significa postrar? Arrodillados, se humillaron delante de Él y le adoraron. Muchos en las caricaturas no a veces ven que cuando muestran a veces que alguien se muere, sale con una arpita tocando ahí, la imagen que dio ahí, que da ahí. Lo que está hablando no es que vamos a estar todos con una lira ahí o con una guitarra eléctrica ahí pendiente de eso, o un piano en sus manos. Ahí lo que está haciendo es que venían con sus cuerpos a adorar a Dios como tal, al que merece toda la adoración. ¿Has perdido ese rumbo, hermano? ¿Para qué le adoras a Dios? ¿Para que te devuelva algo a cambio? ¿Para que restablezca algo a cambio? ¿Para eso le sirves a Dios? Si lo hacemos de esa forma, hemos perdido. Vuelvo a usar la palabra que usaba varias veces hoy como un retilla. Los ancianos la tenían clara. Estaban para la alabanza y la adoración de aquel que era digno. Y versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, ¿te ves identificado ahí? ¿Te ves identificado ahí tú? En cada uno de ellos, linaje, bueno, deja claro a quiénes, lengua, también es de quiénes, pueblo, también, y nación, que la palabra sí debería ser familia. Y cada familia que murió, que hizo la obra posible de todas las cosas, cantaron un cántico nuevo delante de Dios y le adoraron. Eso es sumamente importante. Bien, la adoración que nosotros presentamos a Dios. ¿Quieres de adorar? Versículos 9, lo vimos en parte. Y 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinaremos? ¿Ya? ¿O cuándo reinaremos? Fíjese cómo enseñan los falsos maestros. ¿Qué enseñan los falsos maestros? Quítate el zapato, quítate la media, pise aquí, hágalo así. ¿Cierto? Nadie te puede
pisotear aquí. Nadie puede hacer nada en contra de un rey de la tierra. Eso es lo que está enseñando aquí en Apocalipsis. ¿Cuándo reinaremos? ¿Cuándo reinaremos? Ahora, es una buena esperanza. Y es una esperanza que usted debe no perder de foco, de vista. Tendremos un momento donde Dios nos llevará y nos mostrará su grandeza y nos mostrará y nos permitirá reinar sobre la tierra de forma incorruptible en ella. Ahora somos unos pésimos administradores de esta tierra. Y eso es lo que nos deja claro. Versículo 8. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones de millones. Juan está dejando claro que también quienes le adoraron, no solamente los ancianos y las bestias que estaban ahí, y los seres que estaban ahí, los seres vivientes, sino que también todas las huestes del cielo adoraron y le postraron a él. Todas esas huestes de millones de ángeles creados le adoraron y le postraron a él, lo adoraron a él. ¿Quién debe ser producto de adoración para nosotros? Él es el producto de nuestra adoración. Él es el producto de nuestra adoración. Los ángeles también la tenían clara. Los ángeles también la tenían clara, habían perdido el rumbo, no sabían que había sido creado para la alabanza de su gloria. Cuando vimos ahí el 24 que hablamos de Mateo capítulo 1, encontramos que los ángeles vinieron y adoraron al Rey. Hosana, el Rey de las alturas, creados para la adoración de Él como tal. Eso debe ser claro para nosotros. Versículo 12. ¿Y qué decían? Que decían a gran voz. ¿Qué decían ellos? El Cordero que otra vez, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y ¿qué más? ¿Quién merece todo eso? Para eso estamos, hermano. Por eso cuando hice la pregunta el domingo pasado, sé que fue por respeto que no me la contestaron, pero vi caras como de que no sabían cuál era el grupo. Ahora, esta predicación no la preparé esta semana, lleva 3 años ahí en un rebote. Y encuentro en ella que a veces nosotros perdemos para qué cantamos, para qué leemos la Biblia, para qué estudiar y vivir. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué le sirves a los demás? Todo lo que haces es para la adoración de Dios. La iglesia debe tener claro ese objetivo. Todo lo que hace no es solamente llenarnos de cultos todos los días. Es de que nuestro ser le adore y le alabe al Señor con cada una de las cosas que haces. Algo que yo critico en los semáforos es aquellos muchachos que están con el bote del agua y ¿cómo se llama? Limpia parabrisas. Muchos, ¿qué hacen cuando usted para ahí en el semáforo? Lo primero que hacen es mandar el chorro del agua sin preguntar nada si no es. Y si tú no sacas la moneda, ¿qué te contestan? ¿Qué te dicen? Los tenemos carros, o que han visto ahí. Algunos te insultan, a mí me han insultado. ¿Qué te cuesta una moneda? Me contestó una vez aquí en el semáforo aquí de Belmí. ¿Qué te cuesta una moneda? Y estábamos con Sofía, creo que era. Y Sofía miró y es que no había una moneda. Hemos visto casos donde le parten el parabrisas o le rompen el parabrisas. No, la plumilla de limpiar. Pero he podido encontrarme uno por la carrera 21 ahí con 42 que pide permiso, que presta un servicio. Y encuentro muchas personas
anhelando el servicio de esa persona en ese semáforo. No sé si me hago entender. Anhelando el servicio. ¿Por qué? Porque es un ¿qué? Es un servicio. Es un servicio. Para la alabanza de su gloria. Los ángeles tenían esto claro. Adoraban el nombre del Señor, porque Él es la fortaleza, Él es la honra, Él es la gloria, Él es el poder, Él es la alabanza. Es todo lo que tú haces en tu diario vivir. La iglesia debe entender eso. ¿Le adoras al Señor o le juzgas a Dios? Te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Qué haces en tus adoraciones? ¿Le das gracias a Dios o le estás demandando a Dios? Si tú todo el tiempo le estás demandando a Dios, no has entendido para qué fuiste creado. ¿Estoy claro con eso? Ahora, con eso no estoy diciendo que no le podamos pedir a Dios, pero por eso estoy dejando claro que fuiste creado para alabarlo. Fui creado para alabarlo. Y cuando usted lee este pasaje debería llevarte a decir: Señor, te he fallado, me he equivocado, debo hacerlo para la alabanza de su gloria. Leamos el versículo 13. Porque hasta el momento hemos visto los ancianos, los seres vivientes, los ángeles, y podríamos decirlos: bueno, nosotros no estamos en ese momento de adoración. Pero ¿qué dice el siguiente pasaje? Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Entendieron? Oí decir. Oí decir. Hemos sido creados y todo lo creado. Fíjese, todo lo creado, usted no se puede sacar de esa ecuación, hermano. A veces decimos: Dios creó los cielos, los animalitos, el campo, vaya al campo y pídese las montañas y analice todo lo creado. Espérese, analícese que tú también fuiste creado. Uno de los grandes problemas de la humanidad hoy en nuestros días es que no admite que ha sido creado, que ha sido hecho. Uno de los problemas que enseña hoy la ciencia es admitir que no somos creados. Curioso, no. Miles y miles de millones de años es todo lo que nos hace lo que somos hoy en día. Curioso ahí la ironía de la inconsistencia. ¿Sí? Somos creados. Y la palabra que utiliza ahí: oí decir. ¿Qué sigue? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos. Toda la creación le debe adorar a Él. ¿Cuál es el objetivo entonces de una iglesia? ¿Cuál es el objetivo primario de usted de venir los domingos o los martes o los días que nos reunimos o lo que haces entre semana? ¿Qué es el objetivo de tu vida? Adorarlo a Él, alabarlo a Él. Ese es mi objetivo primario. Ese es el objetivo primario de cada uno de nosotros. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos eso? ¿De qué estamos angustiados todos los días? ¿De qué más nos angustiamos todos los días? Empezamos nuestra primera oración del día y la primera palabra que usamos es: Señor, guárdame en este día. ¿Cierto que sí? A veces nos hemos levantado y ya estamos preocupados de qué vamos a comer ese día. Y no estamos preocupados de decir: Señor, tú mereces toda la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Termino. Versículo 14. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una iglesia que pierde su rumbo es una iglesia que no ha entendido que debe adorar al Cordero inmolado. Hoy en día se nos juzga
cuando cantamos o cuando predicamos, donde todo el tiempo hablamos de Cristo. ¿Por eso es tan curioso el asunto? Hoy en día, cuando una persona o una iglesia que en sus canciones cantan todas canciones que sean adorar a Cristo, te dicen que es una iglesia legalista. Le dicen que es una iglesia que se le ha olvidado que quiénes somos nosotros. Se le ha olvidado esto, según ellos. Pero es que lo que sí se ha olvidado es el objetivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Cuando tú te levantas por la mañana y vienes a la iglesia, tú vienes a ¿qué? A adorar a Dios, a exaltar su nombre. ¿Lo haces con regocijo? ¿Lo haces con ganas de que llegó domingo? ¿Que llegó el día de colocarse la mejor de tus pintas del armario? Algo que mi esposa me critica todos los días es que cuando entre semana yo voy al armario y cojo lo primero que me aparezca ahí, sin escoger si combina o no combina. Pero ella sabe que el domingo en la mañana me paro en el armario y miro qué me voy a colocar. ¿Sí? Ahora, ¿eso exalta el nombre de Dios? Sí, hermano. Porque se está disponiendo ¿para qué? Para alabarlo. Fíjese que desde la actitud como te levantas el domingo o entre semana, le debes adorar a Dios, le debemos adorar a Dios. Algo que he intentado enseñar ya por estos casi 2 años que estoy acá en este lugar, es que tú le sirves al Señor y no debe ser una carga, no debe ser un cansancio para tu vida, no debe verlo como, uy, me tocó, sino que sientas el deseo, el anhelo de venir y servirle al Señor en las posibilidades que Dios te dio para servirlo a Él. Si la única forma o la manera, perdón, la manera que tú tienes ese domingo es venir y simplemente cantarle a Él y escuchar su palabra, esa es tu adoración, hermano. Esa es nuestra adoración. Estamos pendientes de eso, estamos haciendo eso. Una iglesia sin luz que ha perdido eso. Lo que yo he criticado mucho de las actividades, y perdonen que suene como a puño para los líderes, es que a veces nos llenamos de actividades, pero no de transformando vidas. ¿Sí me hago entender? Es lo que he molestado al grupo de alabanza. ¿Qué cantamos? ¿Cantamos para qué? ¿Para exaltarnos a nosotros o para exaltarlo a Él? Ese es el objetivo de la iglesia. Si lo pierde de rumbo, déjenme decir lo que predicamos el mensaje mal. A veces vamos a visitar una familia o una familia llega y le preguntan ¿y qué hacen en la iglesia? ¿O qué nos ofrecen a cambio en la iglesia? ¿Qué deberíamos contestar? ¿Qué le ofrecemos? Que usted y yo vamos a adorar el nombre de Dios y vamos a aprender de Él para ser cada día mejores adoradores de Él. Porque de Él es el reino y toda la alabanza y toda la gloria. Esa es tu adoración al Señor. Revisemos nuestro rumbo como iglesia. Por eso, estos domingos no hemos colocado en el Facebook las prédicas, porque no son para los de afuera, son para ustedes que han venido esta mañana. Son para nosotros. ¿Cuál es el rumbo de nosotros? Si estamos viniendo con la disposición de adorarlo a Él, de alabarlo a Él, de dedicarle 2 horas. ¿Qué son 2 horas? A mí me encanta maratonear, ¿sí se dice en este momento? Ver series en las plataformas. ¿Cuántas horas duras viendo series? ¿Has contado en la noche antes de irte a dormir que ahora no se toma un vaso de leche con bananos, sino que seguro que... ¿Cuánto tiempo duras en el celular para que te dé sueño? ¿Has contado las horas? Yo me puse una tarea y he llegado al punto, he llegado en algunas veces hasta 2, 3 horas haciendo esto en el celular, ejercitando el dedo gordo, ¿sí? Por 2 horas. Y el otro día a las 6 de la mañana sin ganas de quererme levantar. ¿Les ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. ¿Les ha pasado eso? Pero
venir a adorar al Señor 2 horas es que cansancio, es aburrimiento, es dejo de hacer otras cosas. Ahí sí hay más actividades, ahí sí hay más para hacer. Pero si eso se nos ha convertido, es que hemos perdido el rumbo, no solamente como individuo, sino como iglesia. Ahí es donde podemos decirlo de la primera prédica de enero. Esta información, si no causa transformación, de nada sirve. Si seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, pero usted podrá decir esta mañana, no, pero yo sí lo hago. Ah, bueno, hermano, si tú ya lo haces, amén. Y sé que hay hermanos aquí que sí lo hacen, que se vienen temprano, que alistan este lugar para adorar el nombre del Señor, que lo hacen con ganas, que están pendientes, que están haciendo eso, que están haciéndolo para la obra de Dios, no para el pastor, no para usted. Unámonos en ese trabajo también, de que podamos adorar el nombre del Señor, así como lo encontramos en capítulo 5 de Apocalipsis. Esa es la escatología para nosotros. Ahora estamos en el ensayo, ¿no? Porque llegaremos en un momento que ahí sí cantaremos afinados, ¿cierto? Llegaremos con palabras cuerdas, con palabras verdaderas, y exaltaremos la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz. Puestos en pie. Juan la tenía clara, los ancianos la tenían clara, los seres vivientes la tenían clara. La pregunta, la creación, ¿la tiene clara? Usted que ha sido creado por Dios, ¿está claro? ¿O hemos perdido el rumbo? Oremos en este saludo. Padre eterno, a ti sea la gloria y la honra y toda la adoración, bendito sea. Gracias, Señor, que tú eres bueno. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué estamos enfocándonos nosotros? ¿Estamos entendiendo el producto de nuestra adoración y de nuestra alabanza? ¿Para quién le servimos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Hemos perdido el rumbo como iglesia? ¿Hemos perdido el rumbo como individuo donde demandamos todo de Dios? Si existes, haga esto por nosotros. ¿O estamos entendiendo que fuimos creados para la alabanza de su nombre, de su gloria? Juan lloraba. ¿Tú lloras en esta mañana por eso? ¿Tú sientes la necesidad de servirle al Señor y adorarlo a Él y darle toda la grandeza de lo que ha hecho en nuestra vida? ¿O estamos juzgándolo porque lo que nos ha pasado a nosotros en el año anterior de nuestra vida? ¿Estamos juzgando a Él que no nacimos en un hogar que tenía todas las necesidades económicas? ¿Estamos juzgando a Él que nuestros padres no nos dieron todo lo que yo te he pedido? ¿Le estamos juzgando a Él porque mi esposo